Continuamos con nuestra lectura de hoy, que ya le dije que estaba en el capítulo 8 a partir del versículo 4 hasta el versículo 25, y el tema de hoy, la predicación del evangelio en Samaria. Leemos textualmente, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. O sea, le decían la gente el gran poder de Dios a Simón. Y le estaban atentos porque con sus artes magia le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, el mismo Simón estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Aquí recuerden que le hablé que aquí Pedro y Juan se aparecieron porque Felipe predicó, bautizó, pero ellos necesitaban recibir el bautismo del Espíritu Santo, y vinieron Pedro y Juan y ministraron el Espíritu Santo. Y dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso era Pedro y Juan, oraban, imponían manos, y las personas recibían el Espíritu Santo, porque no habían recibido el Espíritu Santo, sino que habían sido bautizados en agua y habían recibido a Jesucristo. Dice el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. A Simón le encantó esto. Es bien lindo cómo una persona puede orar y ministrar el Espíritu Santo. Es poderoso. Y dice el 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ven aquí, él habla que esto no es de ellos, sino es un don que Dios ministra. Y es un don, como ya le había dicho, el don del bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes. Y dice el 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le dijeron a Simón: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí vemos que Simón ya se había arrepentido, pero no se había convertido de verdad. Porque miren lo que ellos le dicen:
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea que él no había cambiado, porque cuando recibimos a Jesucristo, dejamos nuestra vida atrás y venimos a una nueva vida, a un nuevo nacimiento. Y aquí ellos ven que el corazón de Simón, aunque se había supuestamente arrepentido, aquí vemos que no estaba arrepentido y ellos se dieron cuenta. Y dice el 23, porque en hiel de amargura, ya le había leído, dice el 24 que estamos. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea que Simón era temeroso porque él vio lo que Pedro y Juan le hablaron. Y él dice, rueguen a que el Señor no haga lo que en realidad Pedro le dio, porque dijo, porque en hiel de amargura y prisión de maldad yo veo que está. O sea, Pedro le dice, arrepiéntete de esta tu maldad, porque fue una maldad. Él quiso que se le vendiera ese don de Dios. El 24, estamos en el 25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, eso era los apóstoles, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea, aquí llega el evangelio a Samaria como era parte, como ya le había dicho, de el mandato del Señor. Y aquí en la predicación del evangelio de Samaria ven un personaje pintoresco que es Simón el Mago. Y Simón el Mago nos relata que a veces hay personas que se está llamando, vengan, acepten a Jesucristo, y no todos lo hacen de corazón. Porque aquí vemos que los apóstoles se dieron cuenta cuando Simón quiso que se le vendiera el don, que Simón todavía no se había arrepentido. ¿Por qué? Porque cuando se predica el evangelio, hay conversión y hay arrepentimiento. Por eso el Señor Jesús hablaba, arrepentíos y convertíos. También aquí vemos que Simón se había aceptado y quizás fue uno de los que se bautizaron, pero no se había arrepentido. Y hay que arrepentirse de sus pecados para venir al Señor, porque el Señor es un Dios santo y el Señor nos llama primero a un arrepentimiento. Por eso le decía que cuando una persona se bautiza, tiene que saber que está dejando atrás, tiene que estar convencida de que está dejando atrás el pecado y que ya viene a una novedad de vida, a vivir la vida en Cristo, a vivir una vida arrepentida. Gloria al Señor. Y hay frutos de arrepentimiento. Por eso Juan predicaba, pero le decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si usted creyó en Jesucristo, se bautizó, debe haber fruto de que usted se arrepintió. Y vemos aquí el pasaje de Simón, que Simón no estaba dando fruto de ese paso que él dio de arrepentirse. Es bueno que toda persona te cobre conciencia de que creyó en Jesucristo como el único salvador de su vida y se arrepintió de sus pecados. Y cuando se bautiza, viene a una nueva vida, porque eso es lo que hace el bautismo en agua. Usted está diciendo, yo entierro en las aguas todos mis pecados y estoy resucitando con Cristo en una nueva vida. Vemos aquí que Simón no hizo eso y nosotros tenemos que hacer eso, resucitar a una nueva vida en Cristo y vivir una vida con frutos de arrepentimiento.